la maldad está en vitrina o está a escondidas. Puede tener un nivel interpersonal, muy frecuentemente lo tiene, o alcanzar incluso dimensiones internacionales. La maldad puede ser iniciativa o puede ser reactiva. Hermanos, esto es concreto. El mal es algo objetivo, concreto. Habita entre nosotros, en nosotros. Y por eso mismo, el contenido del discurso humanista ya no se puede sostener más. Aquello del progreso de la calidad humana, que es parte esencial del humanismo, no tiene respaldo de los hechos, simplemente no lo tiene. Sin embargo, los humanistas seculares, continúan con su vocación iconoclasta, selectiva, nada de mentalidad abierta para ello, y mantienen la línea de desacralizar la sociedad en la que vivimos. Una deconstrucción cultural a la que en varias oportunidades ya me he referido. Occidente lo vive, lo padece en primera línea. En una exposición desde este púlpito anteriormente ya les he advertido cómo la ignorancia, la indiferencia, la incredulidad crecen silvestres en Occidente. Hoy quiero agregar un punto más, y es como a esto se ha añadido la presencia increciendo de la burla y la blasfemia. Insisto, la burla y la blasfemia. Hermanos, son recursos efectistas. Combinan hoy en día lo verbal con lo visual. Producen cadenas casi epidémicas. Su forma de propagación es fácil, es simplista, tiene alta cobertura, son virales. Son recursos virales, la burla y la blasfemia. Y todo se está haciendo en nombre de la libertad de expresión, en nombre de la revolución arcoíris, en nombre de el siglo XXI, en nombre de el progreso, cada vez más abstracto, en nombre de la creatividad artística, en nombre de un mundo woke que será mejor. Hermanos, la burla y la blasfemia, para que hablemos claro, lo que pretenden y logran en alto grado es la ridiculización y el desprecio de todo lo que tradicionalmente habíamos considerado sagrado. Lo repito, la burla y la blasfemia lo que pretenden y logran en alto grado es la ridiculización y el desprecio de todo lo que tradicionalmente habíamos considerado sagrado. Esto es la realidad. Y desde este púlpito no estoy para utilizar eufemismos. Los tiempos se acortan y vendrá la noche cuando ya no podremos trabajar. Eso está escrito. Hermanos, a nosotros los cristianos, a nosotros los miembros de la Iglesia de Jesucristo, no nos sorprende el uso
acrecentado de la burla y la blasfemia. En la palabra de Dios lo encontramos. A esto nos referiremos hoy. Hemos sido advertidos sobre este asunto. Voy a leer para ustedes lo que será nuestro texto bíblico base, tomado de la segunda carta del apóstol Pedro a toda la población cristiana en Asia. Leeré en Reina Valera 2015. Amados, esta es la segunda carta que les escribo. En estas dos cartas estimulo con exhortación su limpio entendimiento, para que recuerden las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, declarado por los apóstoles de ustedes. Primeramente, sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Será nuestro texto base. En realidad, el tema es largo, es poliédrico, y solamente me referiré a 4 asuntos aquí mencionados en el texto que hemos leído. Esos 4 asuntos son los siguientes. El apóstol Pedro está escribiendo esta carta y a la iglesia de aquel entonces, como a la iglesia de hoy, la palabra a través del apóstol, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, nos trae una exhortación, nos trae un anuncio, nos trae una explicación y nos trae una promesa. Exhortación, anuncio, explicación y promesa. Vamos a comenzar el análisis del texto. Vuelvo a leer la primera parte, aquella que se refiere a una exhortación. La exhortación del apóstol a los hermanos que estaban en el Asia Menor. La palabra exhortación, hermanos, la hemos frecuentemente en el mundo cristiano utilizado mal. Tiene una connotación como de regaño, como de disciplina. En realidad, exhortación es sacudir a un hermano o a nosotros mismos, pero para estimular el crecimiento, el progreso de este hermano o nuestro, en el caso de cada uno de nosotros. Exhortación, por lo tanto, tiene una connotación totalmente positiva, aún desde el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y así en el Nuevo Testamento. Aquí, en este primer texto, leo para ustedes: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en estas dos cartas estimulo con exhortación su limpio entendimiento, para que recuerden las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Noten, hermanos, aquí está, de parte de la pluma del apóstol, un llamado al que cultivemos el juicio crítico. Vamos, hablando en lenguaje evangélico, el discernimiento espiritual. Aquí hay un llamado a lo que Reina Valera 2015 llama el limpio entendimiento. Limpio entendimiento, cuando uno lo busca en el griego, en el texto petrino, es pensar rectamente a plena luz. Es decir, analizar algo, pero con suficiente luz para que el juicio sea correcto. Así que hay un llamado, hermanos, a que utilicemos nuestra mente, que observemos lo que acontece, pero que lo hagamos a plena luz, bien informados.
Y me llama mucho la atención, gratamente, como amante de las Escrituras, que asocia este entendimiento preclaro con el conocimiento íntegro de la palabra de Dios. Porque dice que recuerden las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles. Es decir, está recordándonos que emitiremos un correcto juicio, haremos un sensato análisis, tendremos discernimiento espiritual si estamos siendo iluminados, si la luz proviene de toda la palabra de Dios en su completa totalidad y unidad monolítica. Los profetas, los apóstoles, cuando se usa esa combinación en el Nuevo Testamento se está declarando que toda la palabra es palabra de Dios y es luz para nuestro discernimiento espiritual. Sí, hermanos, la palabra de Dios, tenerla presente hoy en día es importantísimo porque nos encontramos en una situación de contracultura. Nos encontramos con una lucha espiritual que tiene implicaciones existenciales. Y para ello necesitamos el auxilio de la palabra de Dios. Hermanos, la filosofía europea en la segunda mitad del siglo XX justamente socavó y se dedicó a hacerlo de una manera explícita, otras veces no tanto, pero a sacudir las bases judeocristianas de esta Europa milenaria. Voy a recordarles, y por razón de edad creo que muchos de los aquí presentes recordarán el Mayo francés, aquel tiempo de revolución académica, estudiantil, universitaria, que no solamente fue en Francia, también se dio en otras naciones de Europa, vamos, que nos llegó incluso como tsunami a la América hispana. Yo estaba en ese entonces siendo profesor en la universidad y muchos otros países, no solamente los que estábamos en el norte de Sudamérica, experimentamos este movimiento filosófico en el cual, vamos, uno de los lemas que recuerdo, de los más sencillos, eran pintas grafiteadas: prohibido prohibir. Un par de filósofos europeos fueron los que más influenciaron sobre este movimiento estudiantil de vanguardia. Cito a uno de ellos, a Raoul Vaneigem, filósofo de izquierdas muy reconocido y de origen belga. Raoul Vaneigem. Le cito, abro comillas: nada es sagrado. Todo el mundo tiene derecho a criticar, a burlarse y a ridiculizar todas las religiones, todas las ideologías, todos los sistemas conceptuales, todos los pensamientos. Y así continúa. No en balde muchos le tildaron a él y a sus seguidores de anarquistas, pero era parte de esa revolución que intentaba sacudir los propios cimientos de una Europa en la cual se estaba ya librando, desarrollando, desplegando, présteme atención, una cruzada cristianofóbica que hoy está bien sembrada y está trabajando con raíces profundas. La cristianofobia que hay en España, en Francia, en Alemania, en los países nórdicos, en la Inglaterra, vamos, que está en Estados Unidos, en Canadá, en el occidente desarrollado y también en Hispanoamérica, en su subdesarrollo. ¿Por qué hacer un énfasis en la fe cristiana y atacarla? Por sus raíces históricas y culturales, sí, pero principalmente, hermanos, porque nuestra fe y nuestra doctrina son consideradas por esta ideología y revolución progre como autoritarias.
Nuestros principios y valores así son denominados y estigmatizados. Nuestra fe, la fe cristiana, es considerada autoritaria, no digna de un siglo donde hay fluidez y liquidez para todo, donde todo vale. Hermanos, nosotros afirmamos que se nos ha sido dada, confiada, la palabra de Dios, que ahí hay no sugerencias, que ahí hay mandamientos. Eso es autoritario. Esto no lo soporta el humanismo secular. Esto no lo soporta la revolución progre de Europa ni de Estados Unidos. Nosotros tenemos, hermanos, como iglesia que ser conscientes de que tenemos que continuar siendo sal y luz donde hay corrupción y tinieblas. Que nosotros, hermanos, no podemos mantenernos equidistantes. Por favor, hermanos, cuidado con las equidistancias. El Señor Jesús nunca la observó, equidistancia alguna. No podía haber comunión entre luz y tinieblas. Los profetas veterotestamentarios tampoco. Los apóstoles del Nuevo Testamento, los fundadores de la Iglesia, tampoco. En la palabra de Dios no hay equidistancia. Dios es luz y en Él no hay sombra de variación ni rasgo ninguno de tinieblas. Así que alerto, cuidado con esas equidistancias insípidas, incoloras e inodoras de pH neutro que quieren estar en bien aquí y en bien allá. Aplauso aquí, aplauso allá. No me mojo. Hermanos, la iglesia tiene que estar bien informada y tiene que pronunciarse. Como pastor cumplo con mi responsabilidad de hacerles un llamado tan antiguo como aquellas palabras dulces del Señor, pero serias, severas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Autoritarismo, sí. Esto lo recordará el apóstol del amor, Juan, en sus cartas. Este es el viejo mandamiento, que andéis en su amor. Y en esto consiste el amor, en que guardéis sus mandamientos. Así que, entrándole de frente a la bestia, tengo que reconocer que han decidido declarar que como la blasfemia es hija de la divinidad y la deidad no existe, pues no existe la blasfemia. Por lo tanto, no puede ser legislable, no puede ser regulable, no puede ser punible. Bien, y sé que en el Congreso de nuestra República hay trabajo en este sentido para modificar las leyes, el Código Penal, etcétera, que tengan que ver con el posible delito del escarnio o blasfemia al sentir religioso o a la expresión religiosa de alguien, de algún grupo colectivo, iglesia o denominación. En eso trabajan los progres del Congreso de nuestra República. Así que, bueno, me esquivaré y hablaré de la burla blasfémica, porque existe como tal. Entraremos a la segunda parte de nuestro texto. La primera es la exhortación del apóstol diciéndole a la iglesia, diciéndonos hoy que debemos de utilizar ese discernimiento espiritual utilizando la palabra. Esa es la exhortación. Ahora vamos a el anuncio y leo el texto. Primeramente, sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas. Este es el anuncio. Sí, el apóstol, por inspiración del Espíritu Santo, anuncia a los hermanos y les insta a que sepan, a que utilicen el entendimiento, el conocimiento, la mente, abandonen la ingenuidad, que sepan, estén conscientes, comprendan
que vendrán burladores con sus burlas peculiares, propias, muy sui generis. Vendrán burladores. No es solamente que vendrá una burla, una atmósfera de burla o blasfemia. No, hermanos, hombres y mujeres, referentes encarnados, nombres y apellidos, personas, instituciones, organizaciones identificables con sus burlas, con sus burlas. Hermanos, estamos asistiendo a una ridiculización agresiva del mensaje de Cristo Jesús. Eso está sucediendo en nuestra patria, está sucediendo en nuestra Europa, está sucediendo en nuestro occidente, Norteamérica e Hispanoamérica. Hay una ridiculización agresiva de nuestra fe. Sin embargo, alguien podría decir, aquí dice que en los postreros días esto sucederá. Bien sabemos, hermanos, que cuando en el Nuevo Testamento, en cualquiera de sus libros, encontremos esa referencia a los últimos días, a los postreros días, se está refiriendo a todo ese tiempo que cabe entre la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo en gloria a su segunda venida en gloria para juicio de las naciones, de los hombres, con sus obras. Estos son los últimos días, hermanos, los postreros días. Y si en aquel entonces Pedro advierte a nuestros hermanos hace 2000 años, hoy estamos más cerca del regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Él se acerca, Él vendrá, su venida está a puertas y viene a juicio, tengámoslo presente. Así que estos son los últimos días. Hoy con más razón, este pasaje escrito hace 2000 años tiene vigencia superior. Estamos viviendo los postreros días. Hermanos, es interesante cuando leo, para preparar este sermón, no existe derecho, óiganme, hoy en día, a nivel de tribunales, no existe derecho que se pueda invocar a no ser ofendido por mi fe. Ya eso no es un derecho. Yo no puedo reclamar, me han ofendido en mi pensar y sentir y expresión religiosa. Eso ya no es un derecho. No lo puedo sostener con un abogado, con un tribunal, frente a un tribunal o un juez. Y por lo tanto, hermanos, si no existe el derecho a no ser ofendido, pues todas las ofensas valen. Sí, todo vale. Vale el ultraje, vale el sarcasmo, vale el humor obsceno, vale la injuria, vale la estigmatización, vale el escarnio, vale la difamación. Por supuesto, hermanos, en una palabra, vale la ridiculización. Eso es progreso. Eso es ideología progre. A esto respalda plenamente los medios de comunicación, las instituciones gubernamentales o no gubernamentales y, por supuesto, los eventos artísticos todos. Pareciera que alguien les ha otorgado, y sabemos quién lo ha otorgado, una patente de corso para agredir la fe cristiana. Sabemos que el maligno organiza la maldad y se las ha ingeniado para que haya un filibusterismo que agreda la fe, la integridad del pueblo de Dios, que hable de las Sagradas Escrituras, que hable de Jesucristo, el mensaje de salvación de Dios mismo, en términos obscenos, procaces, vergonzosos, patéticos, y que eso se vaya en la más plena impunidad y hasta con premios. Hermanos, ¿les parecerá que estoy exagerando?
Y les parecerá que esto no debería estar en un sermón. Hermanos, si esto no está en un púlpito, en ningún otro lugar estará. Esta denuncia tiene que ser planteada aquí. En ningún otro lugar habrá cupo para decir esto, que es una realidad. Podría decir en términos antiguos, una realidad del tamaño de una catedral. Hoy tendré que decir una realidad del tamaño de un edificio de compañía capitalista. Será. Ejemplos, les voy a poner algunos. Que esto está sucediendo en otros lugares, no entre nosotros. Voy a poner algunos y bien locales. Y sé que la mayoría de estos les son familiares, pero los estamos dejando pasar como quien deja pasar el agua bajo el puente y no ve que el nivel va subiendo y que vienen tiempos oscuros. Ejemplos, sí. Una procesión soez en las calles de Sevilla. La cofradía, la hermandad, que no menciono cómo se identifica por respeto al púlpito y por respeto a ustedes, de lo soez que lleva en hombros una gigantesca vagina de la Virgen María. Y el nombre de la cofradía lo dice todo. Y luego en pequeños pueblos imitando a esa gran procesión sevillana. Ejemplos, sí, continúo. Un presentador estrella del canal de televisión La Sexta, en horario estelar nocturno, con sus habituales tirantes, cada vez que puede, se persigna en televisión con máxima audiencia en el nombre del pádel, del pijo y del espíritu rancio. Y que no les haga gracia esto. Se está burlando del Dios Trino a quien nosotros adoramos. Este pagará por lo suyo delante del trono blanco. No nos complazcamos nosotros dándole audiencia. Ejemplos, sí. Fiestas en Bilbao, las fiestas de la ciudad. La gran atracción, el stand de una carnicería vaticana. En vitrina, junto a las piezas de carne, que no voy a referirme a muchas de ellas, insisto, por respeto al púlpito y a ustedes, el corazón de Jesús con su corona de espinas a la venta en la carnicería. En el cartel gigante atrás, como si fuera un Cristo de Velázquez, el crucificado, en donde está todo tasajeado para oferta a la venta, en oferta de ¿qué? ¿Cuánto cuesta la jeta? ¿Cuánto cuesta el costillar? ¿Cuánto cuesta la entrepierna? Carteles similares pegados en los postes y en las paredes de Bilbao. Sí. Ejemplos, sí. Que un grupo de jóvenes mujeres del partido Podemos irrumpan en una capilla pequeña de la Complutense, se desnuden el torso, gritando contra el Vaticano, poder clitoriano. Arderéis como en el 36 y se dirigieran al altar a hacer lo que hicieron. Ejemplos, sí, continúo. Que se le dé el premio de literatura Ciudad de Barcelona a una poetisa feminista que hizo una versión sacrílega del Padre Nuestro, nuestra oración modelo que nos dejó el Señor. La oración Madre Nuestra, que estás en el cielo. Bendito sea tú, y bendita la epidural, y bendita la comadrona, y que se haga tu voluntad en el útero, aquí en la tierra, y así continúa. Y no lo hago acá, una vez más, por respeto al púlpito y por respeto a ustedes, pero que la ciudad de Barcelona le dé premio de literatura a esta mujer por esa pieza.
literaria. Que un gran chef, conocido de toda España por décadas, cuando va a cocinar algo con un cordero, lo he oído varias veces, y tengo pocos años aquí, ustedes tienen más. Cuando va a cocinar algo de una pieza de cordero, entone en burla: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto se haga por la televisión abierta, Canal 3 de televisión. Ejemplos sí. Y aunque ustedes ya empiecen a incomodarle, les cito uno más al menos, que en el Congreso Nacional un diputado de Esquerra Republicana defina a los cristianos, a la cristiandad, como esa gente que cree que las serpientes hablan y que las palomas embarazan mujeres. Aplausos y carcajadas en el Congreso de la República. Sí, hermanos, estas cosas pasan y prefiero hacer un alto porque podría continuar y continuar. Hechos incluso muy recientes, pero voy a referirme a algo. Tengo que hacerlo. Me voy a referir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024. Hermanos, eso no fue, como están diciendo, un simple asunto de mal gusto. Estamos anunciados de que venían burladores con sus burlas. Eso fue intencionado y los mismos organizadores confiesan que lo habían planificado hace más de un año. Y entonces, sobre uno de los puentes sobre el Sena, se escenifique la Santa Cena, que para nosotros es sacra como todo lo que se refiera a la vida y ministerio de nuestro Señor Jesús, lo que significa el nuevo pacto, su sacrificio en la cruz, y que eso se transforme en un banquete bacanal con drag queens, y que eso se deje pasar. Algunas voces protestaron. Un banquete, adorando a Dionisio, pintado de azul. El banquete de los dioses lo llamaron algunos para referirse a una pintura, creo que del siglo XVI o XVII. No, esto era lo más grotesco que podía ingeniarse el LGTBIQ+, queer, lo que quieran ustedes llamar, de la Santa Cena, aquella que Leonardo da Vinci pintó. Hermanos, hubieran podido continuar. Al fin y al cabo, esto parecía la ideología jacobina, sí, esa de la Revolución Francesa, esa de la libertad, igualdad, fraternidad, solidaridad, póngale usted hermandad, todo lo que quiera ponerle. Esto parecía una continuidad de aquello. Los jacobinos habían propuesto desacralizar Francia. ¿Es que acaso lo olvidamos? Solo les faltó, vamos, en uno de los puentes sobre el Sena, hubieran podido añadir a lo que los jacobinos hicieron en un mes de noviembre de 1793, hacer que una mujer desnuda entrara en la catedral de Notre Dame, que hiciera danzas eróticas en el altar de la catedral. Lo hubieran podido hacer, ahí tenían la catedral de Notre Dame. Les faltó, se les escapó. Bueno, y en otro puente hubieran podido poner la guillotina, la del doctor Guillotín, sí, la de Robespierre, Danton, en fin. Y, por supuesto, decapitar, en este caso, a los cristianos, que somos los fachas. Ahora nosotros somos los ultraderechas. Pues una guillotina hizo falta para completar el mensaje. Cuando le preguntan al presidente francés, y lo cito por su nombre, Emmanuel Macron, simplemente dijo 3 palabras: esto es
Francia. Sí, el asunto es que esto es Francia, pero esto es lo que está siendo transmitido a más de 1.000 millones de televidentes en el mundo. Estos son los burladores de la fe, de los que nos habla la palabra. Vendrán burladores con sus burlas. Esto fue anunciado. Por lo tanto, a nosotros, hermanos, no nos toma de sorpresa. La palabra de Dios nos tiene advertidos. Esto y vendrá más. Vendrá más. Cito algo que escribí cuando estaba revisando material para esta predicación. La ideología progre se opone a cualquier autoridad de origen sacro. Por eso es anticristiana y recurre a las burlas y a las blasfemias contra nuestro Señor Jesucristo y contra el mensaje de las Sagradas Escrituras. Claro, claro. No vengo a ganar el aplauso de nadie, ni siquiera de la congregación. Vengo a ser fiel a quien debo ser fiel. Amén. Así es. Y tengo que exponer que vivimos tiempo de burladores y de burlas, de blasfemos a nuestro alrededor. ¿Cómo avanza el texto? ¿Por qué apelar a este recurso de la burla y la blasfemia? Hermanos, porque es de fácil captación, es simplista, apela a instintos bajos, da rienda suelta al libertinaje. ¿Qué nos dice la palabra? Dice que estos burladores que vienen con sus burlas, ahora leo, quienes procederán según sus bajas pasiones. Esta es la explicación. Para poder proceder con comodidad al despliegue de su relajo pasional, instintivo y animal, necesitan atacar, burlarse y blasfemar contra una doctrina de fe que es autoritaria. Hay que acabar con ella. Sí, hermanos, la expresión bajas pasiones, cuando uno la lee en el griego, dice perversión, malicia, iniquidad. Es eso lo que hay. Procederán de acuerdo según sus bajas pasiones. Creo que no lo volveré a mencionar desde este púlpito. Hoy será la última vez. Pero insisto como pastor en dejarlo una vez más. Delante del Señor habré cumplido con mi responsabilidad. Hermanos, la verdad, la razón, la moral y la piedad están siendo difuminadas y nosotros tenemos que alzar voz. La verdad, la razón, la piedad y la moral están siendo difuminadas, sus perfiles están siendo borrados. Yo esto no lo puedo predicar con suavidad, bajos decibeles y en dulzura. El apóstol Pablo escribe a las iglesias de la región de Galacia, cito, no se engañen, Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Gálatas 6, 7 y 8.
Como dicen ustedes acá, más claro, agua. Esto no es ser equidistante, esto es ser radical, pero es ser fiel a la palabra de Dios, al mensaje de Dios. Si no fuera así, hermanos, todo sería suave, fácil, pero la resistencia existe. Ahora el Espíritu Santo de Dios es mayor. Confiemos y recordemos esto. Su palabra es mayor. Por eso se ha recurrido a la burla y la blasfemia, porque el argumentario se les acabó, porque los hechos mismos de la historia están haciendo trizas de ese humanismo que se predica desde los púlpitos progre, y ya no tienen otro recurso, pero este es muy efectivo. Por eso el título del sermón: usarán la burla y la blasfemia. ¿Cómo termina el texto y cómo terminamos el sermón? Dice que estos burladores, con sus burlas, entregados a sus bajas pasiones, dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. La promesa. Se burlan de la promesa. La promesa: vendré otra vez. La promesa. ¿Por qué se burlan de la promesa? Hermanos, porque la promesa que encontramos en la palabra es parte esencial de nuestro querigma, de nuestra predicación. Esta historia tiene destino, esta historia va a tener un final, y ese final tiene que ver con el regreso, la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesús. Pero cuando Él venga, vendrá con Él el juicio final. Y esto no lo tolera el humanismo. Que se hable de juicio, no. Hacen gárgaras de justicia, pero patean la justicia cada vez que pueden, o la moldean a sus intereses cada vez que pueden, la burlan cada vez que pueden. Y el regreso de nuestro Señor viene con juicio. Él regresa como juez a juzgar a los vivos y a los muertos. Frente al trono de Dios, ese trono de justicia, de juez supremo, se abrirán los libros donde estarán los hechos públicos y los privados de aquellos que no han sido lavados en la sangre del Cordero. Los que están inscritos en el libro del Cordero, no estaremos, por su gracia, siendo juzgados según nuestros hechos. Están siendo perdonados. Qué lástima me da, y aquí sí lo digo con dolor, que las burlas de hoy se burlen del perdón de Dios. Qué lástima que rechacen la gracia. Hermanos, como iglesia, recordemos que el primer nivel de la ira de Dios es el abandono de Dios a los hombres para que hagan y cosechen según su siembra. Ese fue el texto que leyó nuestra hermana. Dios los entregó. Como no le quisieron reconocer, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón quedó en la oscuridad, se entregaron a pasiones vergonzosas, a una mente reprobada, porque Dios les entregó, les abandonó, les dejó a su suerte. Esto es lo que quieren. ¿Me quieren a mí en el exilio o confinado en los templos? Pues hagan lo que quieran, ya cosecharán. Es el primer nivel de la ira de Dios, y lo estamos viendo cuando vemos cómo usan la burla y la blasfemia. Pero también como iglesia de Jesucristo, hermanos, nosotros en plegaria o en predicación diremos Maranatha o diremos Maranatha, ven Señor Jesús, o predicaremos el Señor Jesús viene, Maranatha, el Señor Jesús viene. Y se burlan de esto también porque viene a juzgar
a quienes le rechazan desde la burla y la blasfemia, y a buscarnos para llevarnos por su gracia a su presencia. Oremos y démosle gracias a Dios por esto.